Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Ya saben, el formato especial de cara a las elecciones autonómicas del día 19 de junio. Todos los días conocemos el programa electoral, las novedades, las innovaciones que traen los diferentes candidatos y también conocer más de cerca a los candidatos que contienden en esta campaña electoral. Hoy saludamos en nuestra tertulia a dos compañeros de la Asociación de la Prensa de Almería. En primer lugar, Simón Ruiz, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal estamos? Bien, deseando que acabe la campaña. No, porque eso se hace eterna. Me lo dice siempre, en todas las campañas. Se la hace eterna. Ya. Y eso que cada campaña es diferente una a la otra, pero... Oye, ¿y esta la ves muy diferente a la anterior, por ejemplo? No hay ninguna campaña que se parezca a una a otra. Ya. Esta lo que tiene de peculiar es saber si nuestro invitado de esta noche va a tener o no influencia en el próximo gobierno. Ajá, ya lo descubriremos. Esta vez no habrá efecto sorpresa, porque el efecto sorpresa vino en el año 2018. Muy bien, perfectamente. Pero puede que haya otro efecto sorpresa dentro de 9 días. Vamos a ver. Vamos a verlo. Y también saludamos a José María Granados, presidente de la Asociación de la Prensa de Almería. Presidente, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues más o menos como Simón. Él está mucho más en activo. Yo como espectador de la campaña, deseando también que termine, porque bueno, yo creo que ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir, pese a que todavía quedan días, ¿no? Y desde esa perspectiva, un poquito con el foco más ampliado, ¿cómo ves esta campaña? ¿La ves diferente? Sí, la veo diferente. Como ha dicho Simón, no ha habido dos campañas iguales. La veo también con cierta nostalgia de las campañas anteriores, ¿no? Yo creo que hubo un momento de inflexión en el proceso preparatorio de elecciones en el que alguien perdió la cabeza, ¿no? Y al perder la cabeza, pues es muy difícil recuperar pues viejos hábitos, diálogos que había y sobre todo el factor sorpresa, no en cuanto al resultado, sino el factor sorpresa de qué pasará el día antes de que se cierre la campaña. El día antes de que se cierre la campaña. Porque siempre, lo comentábamos antes, ¿no? Siempre había alguna sorpresa de tipo... Una bomba, decíamos. De bomba, ¿no? De denuncia, de algo que había pasado, ¿no? Y a veces era muy curioso lo que ocurría. Vamos a verlo. Muy bien, y Lo saludamos... que sí tiene, Antonio, perdona, lo que sí tiene de peculiar esta campaña es que hasta ahora, hasta el día de hoy, no se están mezclando asuntos de interés nacional. Está siendo una campaña muy andaluza. Yo venía para acá, para los estudios de Interalmería, y veía el precio de la gasolina a 2 y pico ya. Sí. Digo, de esto no se habla en la campaña todavía. Todavía. No, ¿para qué hablar? Evidentemente, ¿para qué nos vamos a enfadar ya con eso? Ni de cuánto ha subido el pan. Exacto. Y saludamos ahora a nuestro invitado en esta noche de tertulia, que es Rodrigo Alonso, candidato de Vox por la provincia de Almería para la Junta de Andalucía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad, muy bien. Creo que coincido tanto con Simón como con José María. Creo que deseando también que acabe la campaña, porque la verdad está siendo... prácticamente vivimos en campaña frecuentemente y está siendo muy laboriosa, con mucho trabajo y con mucha ilusión, la verdad. Bueno, Rodrigo es, además del cabeza de lista por la formación Vox por la provincia de Almería, es también el secretario general del sindicato Solidaridad. Así es. Eso tiene ámbito nacional, evidentemente. Exactamente. Soy el secretario general a nivel nacional del sindicato Solidaridad, un sindicato que nació en septiembre de 2020 y que estamos creciendo a una velocidad pasmosa. Ya. Que nació, por lo tanto no ha habido elecciones. No, nació y luego se produjo una asamblea general en la que en esa asamblea general yo salgo nombrado como secretario general. Ya, me refiero que ¿qué pueden ser más duras? ¿Unas elecciones sindicales o unas elecciones generales o autonómicas o locales? Son distintas, la verdad que las elecciones sindicales son distintas, pero hay más, diría que hay más juego sucio en las elecciones sindicales que no en las elecciones electorales. Sí, Simón. Si somos un sindicato, usted también representa a los trabajadores, como vos. Claro, evidentemente, como Vox, de hecho, el programa de Vox está en permanente atención al derecho de los trabajadores, al derecho de la familia y sobre todo en la creación de empleo. Sobre todo por las políticas en las que Vox quiere implementar cuando tenga oportunidad de gobierno. Son políticas que están alejadas totalmente de estas políticas globalistas que tenemos ahora mismo y que están destruyendo, como es el caso de Almería, por ejemplo, al sector primario y, en consecuencia, esa destrucción de ese sector primario como consecuencia de esta política globalista, pues tienen una incidencia negativa en el empleo, sube el paro, disminuye el empleo, con lo cual la degradación social pues ya está servida.
¿Y en qué se diferencia solidaridad de UGT o comisiones? Bueno, nosotros en primer lugar nos financiamos exclusivamente con las cuotas de los afiliados, no recibimos subvenciones públicas, estamos renunciando a las subvenciones públicas y estamos poniendo encima de la mesa problemas reales de los trabajadores. ¿Qué son los problemas reales de los trabajadores? Nosotros no vamos a negociar convenios ni nos sentamos en un comité de empresa en connivencia con el empresario, cosa que sí hacen los sindicatos UGT y comisiones obreras, que en la mayoría de los casos, cuando van a hacer una negociación en favor de los trabajadores, el negocio ya está pactado y esa discrepancia pues normalmente es también pactada. Hablaba antes de los programas de Vox, digo programas, no programas, porque yo he leído dos, son totalmente no distintos, pero uno tiene 100 puntos y el otro tiene 10. ¿Cuál es el bueno? No, bueno, Vox tiene un programa general, que son las que llamamos 100 medidas, y igual que ocurrió en Castilla y León, aquí también ha ocurrido en Andalucía, se sacan 10 medidas. ¿Por qué se sacan 10 medidas? Que esto ha sido ninguneado por casi todas las fuerzas políticas. Pues porque estamos acostumbrados a que los partidos políticos pongan encima de la mesa unos tochos impresionantes de 500, 600 páginas con una serie de medidas y una serie de promesas que esos mismos programas podrían servir una legislatura y unas elecciones tras otras, porque la gran cantidad de promesas que vienen ahí que luego no se materializan en la realidad, pues entendemos que no hace falta traer un programa electoral muy voluminoso. Lo que hay que tener son unas medidas y unas políticas claras, que son las que hay que ejecutar, y Vox pues ha puesto encima de la mesa esas 10 medidas, que son luchar contra la inmigración ilegal, bajada radical de impuestos, apostar por la sanidad de forma férrea, meter la tijera en la administración paralela, ir en contra de la corrupción, apostar por el sector primario, apostar por agricultura, ganadería, pesca, por la creación de empleo, alejarse de las políticas socialistas que han estado o que han llevado durante 37 años a Andalucía a ser cola en todos los indicadores de Europa, y eso está encima de la mesa y lo llevamos defendiendo pues creo que desde los últimos 7 años que Vox tiene como partido, y lo decimos tanto aquí en Almería, lo decimos en Lugo, lo decimos en Madrid o lo decimos en Valencia. Siempre tenemos el mismo discurso, porque se trata de políticas, no solamente de gestión, que también es importante. Es decir, aquí en Andalucía uno de los objetivos es cerrar, por ejemplo, Canal Sur. Eso lo he leído en su programa. Entonces en Madrid cerrarían también Telemadrid, y en otras provincias cerrarían también las televisiones públicas. Mire, el tema de las televisiones autonómicas es un reflejo del modelo fallido de la autonomía. ¿Qué ha ocurrido con Canal Sur? Lo que estamos viendo. Fuimos protagonistas en la época socialista del uso instrumental político que se ha hecho de Canal Sur. Ahora, con el gobierno que dice ser del cambio, de PP y Ciudadanos, también se está haciendo un uso partidista de Canal Sur. Es decir, Canal Sur como servicio público no se está utilizando como servicio público de cara a la ciudadanía, sino como el instrumento político del gobierno de turno. Y como usted comprenderá, nosotros no vamos a permitir que se utilice el dinero de todos los ciudadanos para que se utilice un medio público como instrumento político. Ya, pero en lugar de cerrar, podían hacer, vamos a convertir Canal Sur en la BBC. ¿Qué le parece? Claro, eso es lo que iba a preguntar. Bueno, nosotros creemos que la televisión pública debe ser la que nos representa a todos los españoles, que es la Radio Televisión Española, y en esa tenemos encaje todas las televisiones, porque y si hay en Andalucía debe de haber una televisión o una radiotelevisión, pues que sea desde el punto de vista privado o que sea desde el punto de vista, no sé, pero no tiene por qué, tenemos por qué inmovilizar 160 millones de euros en un medio cuando podemos utilizar esos 160 millones de euros en otras cosas que son más importantes. Y le pongo un ejemplo. No es como posible que dediquemos a un instrumento político 160 millones de euros cuando aquí en Almería estamos tan carentes de infraestructura y una cosa que vale 1,5 millones de euros, que es el PEC-TAC, que es la máquina de diagnóstico del cáncer, pues todavía no ha llegado, y tampoco ha llegado a Jaén, y tampoco ha llegado a Huelva, y se va prometiendo un año tras otro. Queremos hacer un uso eficiente y eficaz del dinero público, y creemos que esos 160 millones de euros hacen más falta ahora mismo en otros sitios. ¿Y cuánto se ahorraría si los parlamentarios andaluces, que son un puñado, como decimos en
en Almería cobraran el salario mínimo interprofesional en lugar del salario que cobra, ¿cuánto podremos ahorrar con eso? Bueno, partiendo de la base que nosotros, desde ya, si todos los partidos, nosotros lo ponemos encima de la mesa, a todos los partidos, hay 109 parlamentarios en el Parlamento andaluz. ¿Hacen falta 109? No hacen falta 109. Mire usted, 109, ya siendo generoso, con menos de la mitad sería suficiente. ¿Sabe usted por qué? Porque hay temas que surgen de la actividad parlamentaria, hay comisiones en las que realmente se podrían omitir, porque no se trata nada. Y lo que se trata en esas comisiones realmente no vale para nada, porque luego al final el gobierno hace lo que le viene en gana, con lo cual, en lugar de 109, yo lo pongo encima de la mesa, vámonos a 55. Vámonos a 55 y de ahí ya estamos reduciendo el gasto político a la mitad. Pero en las asignaciones a los partidos políticos, lo mismo, vamos a reducirla a la mitad. Sí, y ya tendríamos un ahorro. Partimos de una premisa, a ustedes no les gusta la autonomía, ¿no? No nos gusta el modelo de la autonomía, exactamente. O sea, si por ustedes fueran, no habría Junta de Andalucía. Vamos a ver. Si por nosotros fuera, lo que por nosotros fuera es lo siguiente. El modelo autonómico se gestó con un propósito, y era descentralizar las competencias. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo, desde que se aprueba la Constitución española, el modelo de la autonomía ha servido de reino de taifas para los distintos gobiernos. El modelo de la autonomía, según el Instituto de Estudios Económicos, hoy, ese modelo de la autonomía, quitándolo de todo el gasto superfluo, que está cuantificado por el Instituto de Estudios Económicos, son 55.000 millones de euros. 55.000 millones de euros que quitaríamos, que ahorraríamos a las arcas de los ciudadanos, a los bolsillos de los ciudadanos, y que ningún ciudadano notaría nada. Cuidado. ¿Qué ha pasado con el modelo autonómico? Que se han creado 17 reinos de taifas. Y entonces, lo que en un principio parecía que se hacía con una buena voluntad y un buen propósito, a lo largo del tiempo se ha convertido en 17 reinos de taifas, y este modelo autonómico, tal y como está concebido desde un punto de vista administrativo, es fallido. Y claro que lo debemos quitar. No se puede quitar de un día para otro. Se presentan a las elecciones. No creen en un sistema, pero sí quieren participar de él. Pero suena un poco a contradicción. No es contradictorio, al contrario, Simón, no es contradictorio. Nosotros lo que utilizamos son las herramientas que democráticamente tenemos para poder llegar a cambiar las leyes. O sea, es imposible cambiar las leyes si no participa democráticamente de las herramientas que la Constitución nos pone encima de la mesa. Es que a pesar de la demonización que en Vox constantemente tenemos, nosotros somos un partido que somos muy escrupulosos con el cumplimiento de la ley. Y hay cosas en la propia Constitución que cambiaríamos, claro que cambiaríamos. Y una de ellas es el modelo autonómico, el modelo administrativo de la autonomía. Esto no quiere decir, como algún caso me ha pasado, de preguntarnos, oye, bueno, entonces Andalucía, ¿qué nombre le vaya a poner? No, hombre, no, si no se trata de eso. Se trata de desmontar estos 17 reinos de taifas, que al final lo que se convierte en un mercadeo, y lo vemos a la hora de negociar, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, en los que según qué comunidad autónoma se les concede mayor concesión o menos. Y ahí vienen las concesiones que se tienen, por ejemplo, al separatismo catalán, al separatismo vasco, o a la región o a la autonomía de turno, según te convenga o no que te apruebe un presupuesto. Por eso, de ahí que nosotros queramos desmontar el modelo autonómico, y hay que empezar a devolver competencias, empezando por sanidad, empezando por educación, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No tiene ningún sentido. 17 formas distintas de gestionar una sanidad. Hemos vivido una pandemia con 17 formas distintas de gestionar una pandemia. Eso debe de realizarse desde un punto de vista de la nación, desde un punto de vista de España en su conjunto, y sin hacer excesiones constantes a las distintas comunidades según el arbitrio o según lo que te convenga en un momento u otro. Anteriormente desgajaba 10 puntos de las 100 medidas de Vox en general. ¿Se podría resumir un poquito más dentro del ámbito de Almería, por ejemplo, que conocen mejor? Estamos en una elección autonómica, evidentemente, de ámbito regional, pero para Almería, en concreto, ¿cómo se identifica Vox en esta campaña electoral? Bueno, nosotros concretamente en Almería, mire, Antonio,
si Dios quiere y no pasa nada, voy a recorrer, y la caravana, el equipo, vamos a recorrer los 103 pueblos de Almería. Hay un patrón denominador común en los 103 pueblos de Almería y es la demonización del campo. Nosotros tenemos muy claro lo que hay que hacer con el campo y de lo que tenemos que huir. ¿De qué tenemos que huir? Tenemos que huir de aquellas políticas globalistas que emanan de la Agenda 2030 y de esos postulados ecologistas que no tienen ni idea. Y la gente dice, bueno, ¿y eso de la Agenda 2030 qué es? Porque a mí me lo ha preguntado la gente. Bueno, yo escucho hablar de la Agenda 2030, pero yo no tengo ni idea de lo que es la Agenda 2030. Pues mira, hacer un mundo más sostenible, no es nada difícil, ¿eh? No, bueno, sí, bueno, Simón, la Agenda 2030 es esto. La Agenda 2030 es parar, destruir, derribar la central térmica de Carbonera para luego comprar la energía térmica de Marruecos. La Agenda 2030 es asfixiar al agricultor con exigencias medioambientales, con exigencias burocráticas, con unas exigencias brutales con los fitosanitarios, cortarle el agua del pozo con un ecologismo radical que viene impuesto de Bruselas y que esto se va a cargar al sector primario y va a echar muchas familias fuera, porque el tomate que viene de Marruecos, Simón, y esto ustedes lo conocéis bien, porque conocéis la provincia igual que yo, el tomate que viene de Marruecos, allí vale 14 veces menos producirlo que aquí. ¿Es el mismo tomate de Almería? No, señor. El tomate de Almería tiene calidad extraordinaria. Trazabilidad completa. Trazabilidad totalmente completa. Seguridad alimentaria garantizada. El producto que viene de fuera no. Y luego no estamos jugando en las mismas reglas. El agricultor de aquí no juega con las mismas reglas que el agricultor de Marruecos. Porque el agricultor de Marruecos, la hora, el día de trabajo de una persona le cuesta 4 o 5 euros. Al de aquí no. Entonces, en este mundo de la globalización y de las políticas globalistas en las que se pretende homogeneizar a todo el mundo, se pretende romper con la frontera y siempre bajo la excusa, y permíteme que te lo diga, Simón, bajo la excusa de la sostenibilidad, del medio ambiente y de la economía circular. A un almeriense, a un agricultor almeriense le vamos a decir cómo tiene que sostener, o sea, cómo tiene que gestionar su invernadero de manera sostenible si lleva haciéndolo 25 años. A un almeriense le va a decir, le va a enseñar qué es la economía circular si lo lleva haciendo 25 años. Estoy mirando los datos del ICEX, el que habla del directorio de empresas españolas establecidas en Marruecos. Tiene 110 páginas, es decir, hay 110 páginas de empresas españolas que están establecidas en el país africano. De ellas hay un porcentaje muy alto de empresas de Almería. Y muchos de esos tomates que no cumplen porque los empresarios que hay allí de Almería no cumplirán, digo yo. ¿Tenéis alguna medida para también con esos empresarios? ¿Vais a, no sé, aquí hace unos años en Coespal se descubrió que el presidente de Coespal, en una campaña que se decía que no había que comprar tomates de Marruecos, que no estaban haciendo la competencia, que era una barbaridad que entraran en Europa, pues resulta que él era uno de los empresarios que estaban. Hablo de entonces, no de ahora, ¿eh? No voy a hablar de ahora porque no tengo todavía los datos. Pero estás diciendo que el tomate de Marruecos no cumple con las medidas, que es competencia de Almería, sin embargo está hecho por almerienses. ¿No tienen, no sé, alguna medida para esos almerienses que no cumplen? José María, eso tiene un nombre y se llama fraude. Y le voy a decir por qué. Pero se le denuncia, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo que eso se le denuncia? Se le denuncia, se le señala y se publica. Y eso tiene un nombre. Se llama fraude por reetiquetado. Nosotros llevamos diciéndole a la Consejería de Agricultura, llevamos diciéndole toda la legislatura que haga inspecciones de fraude contra el reetiquetado. Se acordó en un acuerdo presupuestario la creación de la oficina contra el reetiquetado para que cualquier consumidor pudiese ir a decir esta empresa o fulanico o menganico está reetiquetando. Bien, se han hecho más de 800 inspecciones, no pocas, y hay más de 50 sancionados firmes. Y yo le dije a la Consejería de Agricultura, mire usted, no se trata de sancionarlo porque probablemente la sanción que usted le imponga le traiga cuenta.
Lo que hay que decirle a la ciudadanía públicamente quiénes son esas empresas o esos empresarios que están reetiquetando productos. Y nos dijo que cómo iba a hacer eso. Que eso es por la ley de protección de datos. O sea, ¿cómo que por la ley de protección de datos? Está usted jugando con el campo almeriense, con la salud de los ciudadanos. Y ahora me pone como excusa que por la ley de protección de datos no puedes publicarse esos nombres. Yo hubiese publicado esos nombres. Ya, pero perdona, acabas de decir hace un momento que vos es respetuoso con la ley. Si hay una ley, pues habrá que ser respetuoso con ella o cambiarla. No, pero es que la ley de protección de datos, bueno, digo yo. Mire usted, yo no lo sé. La ley de protección de datos no te impide que a un sancionado se publique, eso no te lo impide. Eso no se lo impide. La ley de protección de datos no se lo impide. Pero es que Bueno, ahí tienes la lista de los morosos de Hacienda. Ahí está. Pero voy a la mayor. Voy a una mayor que esta sí es pública. O sea, Mire, a los periodistas ponemos ahora mismo las iniciales de los delincuentes. Claro, pero el nombre del notario y el nombre del juez, José María, Carrefour de Almería vende una partida de melones en Almería y pone origen Almería. Como todos sabemos, en Almería no hay melones en enero. En enero, perdona, que no lo había dicho. Ya. Estaba vendiendo en enero. Melones suele haber todo el año. Pero en Almería no hay. No, digo, en algunos casos. De origen Almería. No se come. Origen Almería, en enero no hay. Sí. Bien, entonces la pregunta caía por su propio peso a la consejería. La de Agricultura, por el reetiquetado, y a la de Salud, porque va contra, vulnera la ley al consumidor, ¿no? A la seguridad alimentaria del consumidor. Y no han hecho nada. Yo no es que tenga nada en contra de Carrefour, Dios me libre. No, señor. Ya, pero si Carrefour reconoce y luego al día siguiente manda una nota de prensa reconociendo que ha sido un fallo en el etiquetado, si eso le pasa a un agricultor normal que tiene su explotación, su invernadero, y lo pillan, le cuesta la ruina de por vida. Porque al agricultor le cuesta la ruina de por vida y a Carrefour no. Entonces, es un cambio en la política. Y nosotros queremos ese cambio en la política. Por supuesto que vamos a señalar al que haga el reetiquetado. Y lo vamos a publicar, claro que sí. Pero es que hay tantas empresas, como bien decía Granado, que es que hay muchas empresas almerienses que se han ido a Marruecos. ¿Por qué? Porque tienen unas condiciones socioeconómicas favorables para la producción y para la posterior venta o comercialización. Lo que pasa es que después tiene que haber un equilibrio entre lo que se produce en Almería y lo que te llega desde otros sitios, evidentemente. Esto lo hacen todos. Esto lo hacen, también se llama deslocalización industrial. Sí, exactamente. Aquí, por ejemplo, hay grandes factorías. Por ejemplo, Zara. Pues tú coges una prenda y pones Made in China o Made in Indonesia. ¿Por qué? Porque se produce allí o en definitiva, la generación del producto es más barata. Es más barata. Las condiciones sociolaborales son otras. Y por lo tanto, pues se hace esa deslocalización que se hace en automoción, que se hace con los chips electrónicos, que se hace con la ropa deportiva, los zapatos deportivos, todo eso. Hay grandes marcas que están en Indonesia, que están en China, que están en Vietnam. Evidentemente será por algo. Pero claro, lo que no puedes tener, no engañes a nadie. No le pongas en la etiqueta de Made in China, le va a poner Made in Benadux. Pero habrá que convengamos que habrá que generar o crear el escenario necesario para que las empresas no se vayan de aquí, no se deslocalicen, y habrá que generar el escenario necesario para que la industria se siga quedando aquí. Porque si se nos van las empresas, se nos van las industrias y la gente la echamos al paro, al final, ¿qué nos queda? Nos queda una degradación social que es la que estamos sufriendo ahora mismo. Y nosotros no estamos en contra. Hay gente que nos tacha de autarquía. No, señor. Mire usted que yo soy hijo de naranjero, ¿eh? Yo soy hijo de naranjero. De aquí, de Anta, exactamente. Y aquí cuando no había naranja, venía naranja de fuera. Y no pasaba nada, pagaban sus aranceles, pagaban lo que le correspondía, entraban, y aquí no se arruinaba nadie por ese exceso de entrada de productos de fuera, ¿no? Eso ha existido toda la vida. Lo que pasa es que no podemos hacerlo en desigualdad de condiciones. Y la desigualdad de condiciones es justo la que se está generando ahora mismo con esas políticas de la Agenda 2030 que no son de sostenibilidad, que son de transición del bienestar a la pobreza. Bueno, yo he preguntado por 3 cosillas nada más de esas 10 para Almería, pues que mira, se identifiquen con Almería. Reindustrialización. Era reindustrialización,
está dentro de esas medidas. Apostar por el autónomo, la micropyme y la pyme, que ese es el agricultor de Almería. Ese es el verdadero agricultor de Almería. El que viene con la explotación familiar del abuelo al padre y al hijo. Y lo que no puede ser es que nos pase, como me pasó el otro día con José López, el chaval tiene que vender la explotación, el invernadero que ha heredado de su abuelo pasó a su madre, de su madre pasó a José. Y José ahora lo tiene que vender porque no le da los precios para asumir los costes de producción. Y tenía los pepinos allí, hermosísimos, y al final los va a tener que cortar porque tiene que limpiar el invernadero. Pero no le sale a cuenta. ¿Y la inmigración ilegal dónde está? La inmigración ilegal tiene... Yo pensaba que entre esos puntos concretos de Almería ibas a hablar de ello. Déjame que pregunte. La inmigración... Porque, sí. No, termina. Una cosa. Son una elección andaluza. Sí. En el debate del pasado lunes, su candidata a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, sacó el tema de la inmigración, habló del Puche, del Ejido, no sé si ha venido a esos dos sitios, bueno, pero al margen de eso, aun teniendo presente que la inmigración no es un asunto de competencia autonómica y vinculándolo con la agricultura, me gustaría saber si usted está de acuerdo en que se refuercen las inspecciones de la mano de obra inmigrante en los invernaderos. Yo lo que estoy conforme... Lo mismo que se inspecciona el reetiquetado. Sí, yo lo que estoy conforme es en que se cumpla la ley. Y lo que no estoy conforme, y Vox no está conforme, es que se demonice al agricultor. Porque según con quién hable, con qué partido político hable, el explotador es el agricultor. Vamos a ver. Inmigración legal, sí. Ordenada, con papeles y con trabajo. Inmigración ilegal, no. Es así de sencillo, es así de claro. No es ni racismo, ni ninguna historia de estas que nos tiran a la cara. No, se trata de orden, de legalidad. Igual que cuando nos íbamos a Alemania, no íbamos con un contrato de trabajo, el que venga de Marruecos a Almería tiene que venir con un contrato de trabajo y de forma ordenada. Lo que no podemos es asaltar la frontera y que diga el presidente de la Junta de Andalucía que tiene la obligación legal y moral de acogerlo. Hombre, la obligación moral la tendrá usted con los 4 de cada 10 jóvenes que están en el paro. Es la ley. ¿Cómo que es la ley? Es la ley. La ley te dice... Si viene un menor no acompañado, hay que atenderlo, hay que protegerlo, Rodrigo. Vamos a ver, si tú provocas un efecto llamada, lo que se produce es que te abra la frontera el rey de Marruecos y se te metan los niños aquí con la excusa de que venían a ver un partido de Cristiano Ronaldo. Y eso fue lo que ocurrió. Y había en la frontera padres de familia buscando a sus hijos y pidiendo que se los dieran. Y lo que hicieron las instituciones, todo dentro de ese buenismo progre y dentro de ese consenso con la obligación moral, fue repartirlo. No, dáselo a sus familias, que son los que te lo están pidiendo. Y cuando dicen que Andalucía dice que tiene la obligación, vamos a ver, si yo genero un efecto llamada y yo le estoy diciendo al de fuera, mire usted puede entrar ilegalmente en mi casa y encima de todo usted cuando entre he aprobado una ley de infancia en la que usted hasta los 25 años va a tener los privilegios que no tiene un joven de aquí. Y eso está aprobado por la ley de infancia de Andalucía. ¿Y qué privilegios son los que no tienen los jóvenes de aquí y si tienen los que vienen de fuera? Acceso a una pensión no contributiva. ¿Cuándo? Hasta los 25 años. En ese momento. Hasta los 25 no años. Conozco a ninguno, esa es la ley de infancia. Pero que no conozco a ninguno que la cobre. Bueno, yo no lo sé, que no lo sé. Yo personalmente tampoco, pero la posibilidad sí la tiene porque lo dice la ley. Acceso a una vivienda. Prioridad en el acceso a una vivienda. Acceso a un trabajo. Prioridad en el acceso a un trabajo. ¿A qué trabajo? A un trabajo. Al que sea, tiene prioridad. O sea, tiene prioridad. El que entra ilegalmente con 17 años, cuando cumple los 18 y hasta los 25, tiene la prioridad por delante de... Es decir, que un chaval que venga ilegalmente, venga aquí, tiene trabajo en la hostelería seguro. Tiene prioridad en el acceso al trabajo. Prioridad. Sí, y por eso hay déficit en la hostelería. Es otra cuestión. Es otra cuestión. Entonces, ¿quién trabaja? No, vamos a ver. Una cosa es que pueda trabajar como cualquier otro y otra cosa es que tengan prioridad. Porque entonces no habría déficit de trabajadores en muchos sectores, donde sí existe ese déficit. No, mire usted, vamos a ver. Voy a recapitular un paso atrás. Porque, José María, usted creo que me está mezclando dos conceptos. Vamos a ver. No puede entrar uno a un país legalmente y que tenga prioridad en el trabajo. Eso es una cuestión. Ahora, otra cuestión. ¿Por qué Almería, la hostelería de Almería, está demandando
camareros, habiendo 7.000 inscritos en el SAE. Esa es otra cuestión. Por los bajos salarios. Están ofreciendo 1.500 euros, 8 horas, la hostelería, ¿eh? No son los bajos salarios. Lo que pasa es que hemos perdido de vista la educación de la cultura del trabajo. Y hoy, sale más a cuenta quedarte en tu casa y cobrar la ayuda que ir a trabajar. Y lo que hay que fomentar son salarios más grandes, más altos, salarios dignos, buenos puestos de trabajo, claro que sí, gente formada. Hay un problema de formación en el trabajo. Hay electricistas que no encuentran electricistas porque no hay una formación. Y hay que apostar por la formación profesional dual. Y hay que apostar por la formación y por la enseñanza, por el mérito y por la excelencia. Hay que apostar por todo eso y meterle en la cabeza a los jóvenes y a la gente que el pilar fundamental de una sociedad es el empleo. Y que teniendo un empleo y un trabajo digno, uno es libre. Porque si te quedas a expensas de un subsidio, tú no eres libre de tomar tus propias decisiones. Ni tampoco vas a tener derecho, si así lo quieres, de formar una familia o a tener acceso a una vivienda en propiedad. Pero, ¿qué porcentaje de nacionales trabajan en el campo? Muy poco. Muy poco. ¿Por qué? ¿También por lo mismo? ¿O porque es un trabajo duro que no quiere hacer nadie? Bueno, un trabajo duro que no quiero hacer no nadie. Sé, mire usted, yo soy agricultor también. Sí. Y a mí no me parece que hoy en día, trabajo duro era antes cuando se labraba con un legón. Hoy, con la automatización del campo, trabajo duro. No. O sea, no es un trabajo duro. No es duro meterse en un invernadero bajo el plástico. Claro, pero es que, mire usted, todos no podemos ser ni directores de banco ni farmacéuticos. Tiene que haber gente que trabaje en el campo, tiene que haber gente que sea carpintero, tiene que haber gente que sea electricista, pero para eso tiene que haber formación y posibilidad. ¿Son necesarios los agricultores en el campo? O sea, ¿son necesarios? ¿Necesitamos gente que trabaje en el campo? ¿Necesitamos gente que trabaje en la hostelería? ¿Necesitamos gente que sea minero? Sí. Y si no hay nacionales, ¿de dónde los sacamos? Que no hay nacionales con un 20% de paro. No sé, si acaba de decirlo que la inmensa mayoría son extranjeros, será porque no hay nacionales que estén dispuestos a trabajar en esos sectores, digo yo. Es que hay que implementar políticas que inviten al trabajo, que inviten a trabajar y no que te inviten a quedarte en tu casa. Cuando se habla de la subida del salario mínimo interprofesional, lo que subyace de ahí, si no bajas los impuestos, es que vas a equiparar el salario no al alza, sino a la baja. De nada sirve subir el salario mínimo interprofesional si a la vez no bajan las cotizaciones sociales y no bajan los impuestos. ¿Por qué? Porque cuando sube el salario mínimo interprofesional y no bajan los impuestos, eso no llega neto al bolsillo del trabajador. Si por otro lado tienes un sistema de un estado del bienestar con cierta perversión por el exceso de la demanda del subsidio, pues evidentemente el cóctel de cara a la estabilidad del mercado de trabajo en un país lo tienes servido para el fracaso. Y tienes que implementar políticas que enseñen a la gente a trabajar, que lo formen desde pequeños. Hay que sacar de los colegios todo el activismo político, todo el adoctrinamiento y enseñarlo en la cultura del trabajo. Decirle que la familia es el pilar capital institucional más grande que tiene un país. Que el pilar básico para tú formarte tu futuro y para tú aspirar a algo en la vida es el trabajo y no el subsidio. Porque si enseñamos a la gente a darle el pescado, pero no a utilizar la caña, eso a ciertos políticos les viene muy bien, porque su sistema de dominación sobre ellos es mucho mayor que si tú a una persona la enseñas a trabajar, le das un buen salario y los dejas que sean libres. Y ya que hablo de familia, para vos, ¿qué es una familia? Bueno, pues eso lo vamos a dejar para la segunda parte porque tenemos ya que ir a publicidad. Así que hacemos un breve espacio, un paréntesis y retomamos, si os parece, con el tema familia. El concepto familia. A ver qué responde Rodrigo Alonso sobre esta pregunta de José María Granados. Enseguida volvemos. Hasta ahora.